El silencio en la sala del tribunal era tan pesado que podías escuchar tu propio corazón latir. Cientos de personas esperaban su turno, nerviosas, sudando bajo las luces brillantes. Pero en la fila más larga, casi al final, había una joven que destacaba entre todos. No por su ropa elegante, porque llevaba un vestido gastado y remendado que había sido lavado tantas veces que el color casi había desaparecido. No por sus zapatos, porque sus sandalias rotas mostraban dedos con uñas sin pintar y sucias. Destacaba por sus ojos. Esos ojos café oscuro, hundidos por noches sin dormir y días sin comer, brillaban con algo que nadie esperaría ver en alguien tan pobre, tan olvidada por el mundo. Brillaban con determinación, con esperanza, con un fuego que se negaba a apagarse sin importar cuántas veces la vida intentara soplar sobre él. Su nombre era Esperanza. Esperanza Ramírez. Tenía 23 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido 3 vidas. Sus manos temblorosas sostenían un sobre arrugado con documentos que representaban su única oportunidad de cambiar su destino. Y en ese sobre, escondido entre papeles oficiales, había un secreto. Un secreto tan extraordinario que cuando el juez lo descubriera, el mundo entero iba a cambiar para ella. Pero antes de que te cuente ese momento que te va a poner la piel de gallina, antes de que veas cómo esta joven humilde dejó sin palabras a un hombre poderoso que creía haberlo visto todo, déjame contarte su historia desde el principio. Porque para entender el milagro que estás a punto de presenciar, necesitas conocer el infierno del que ella viene. Prepara tu corazón, amigo, porque esta historia te va a romper por dentro antes de hacerte creer que los sueños imposibles sí pueden hacerse realidad. Esperanza nació en un pequeño pueblo olvidado de Guatemala, tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Un lugar donde el agua limpia era un lujo, donde la electricidad llegaba solo 2 horas al día si había suerte, donde los niños caminaban descalzos sobre tierra seca y agrietada soñando con un futuro que parecía tan imposible como tocar las estrellas con las manos. Su madre, Rosa, había muerto cuando ella tenía solo 7 años. Cáncer de estómago, dijeron los doctores del hospital público que quedaba a 4 horas de camino. No había dinero para tratamiento. No había esperanza de salvación. Solo una despedida lenta y dolorosa que dejó a Esperanza huérfana y completamente destrozada. Su padre, Julio, era un hombre bueno pero roto. Trabajaba en los campos de café desde el amanecer hasta que el sol se escondía, con las manos agrietadas y sangrando, la espalda doblada bajo el peso de los sacos que cargaba. Ganaba $3 al día. $3 para mantener a 5 hijos en una casa de láminas que se inundaba cada vez que llovía. Esperanza era la mayor, así que cuando su madre murió, ella se convirtió en la madre de sus 4 hermanos menores. A los 7 años, ya no tuvo infancia. Ya no tuvo juegos ni risas. Solo responsabilidad, hambre y el peso del mundo sobre sus hombros pequeños. Pero Esperanza tenía algo que nadie podía quitarle. Algo que su madre le había sembrado en el corazón justo antes de morir. Mi amor, le había susurrado Rosa con su último aliento mientras agarraba la mano pequeña de su hija. Tú eres especial. Lo siento aquí adentro. Se tocó el pecho débilmente. Tú vas a romper esta maldición de pobreza. Tú vas a volar, hijita. Pero para volar, necesitas alas. Y las alas se construyen con educación, con conocimiento. Nunca dejes de aprender, mi amor. Nunca. Prométemelo. Esperanza, llorando tanto que apenas podía respirar, había prometido entre sollozos. Te lo prometo, mami. Te lo prometo con toda mi alma. Y cumplió esa promesa de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Aunque tenía que despertar a las 4 de la mañana para preparar tortillas para sus hermanos, aunque sus manos de niña se quemaban con el comal caliente,
Aunque el cansancio hacía que sus ojos se cerraran solos, Esperanza caminaba 2 horas cada día para llegar a la escuela del pueblo vecino. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, bajo el sol despiadado o la lluvia que empapaba su único uniforme escolar remendado 100 veces. Los otros niños se burlaban de ella. «Miren a la pordiosera», se reían señalándola. «Viene desde el pueblo de los muertos de hambre. Apuesto a que ni sabe leer bien». Pero se equivocaban. Oh, cómo se equivocaban. Porque Esperanza no solo sabía leer. Esperanza devoraba cada libro que caía en sus manos como si fuera el último pedazo de pan en la tierra. En su escuela humilde solo había una biblioteca pequeña, un cuarto polvoriento con estantes medio vacíos y libros tan viejos que las páginas se caían. Pero para Esperanza, ese cuarto era un palacio. Era su escape, su refugio, su ventana a un mundo más grande del que conocía. Leía durante el recreo mientras los otros niños jugaban. Leía después de clases antes de comenzar la caminata de regreso a casa. Leía en la noche bajo la luz débil de una vela después de que sus hermanos se dormían, aunque sus ojos ardieran de cansancio. Y fue en esa biblioteca polvorienta donde Esperanza descubrió su don, su regalo extraordinario que cambiaría su vida para siempre. Un día, cuando tenía 9 años, encontró un libro viejo de inglés básico olvidado en el rincón más alejado del estante superior. La mayoría de los niños ni siquiera lo hubieran abierto. ¿Para qué aprender inglés en un pueblo donde nadie hablaba nada más que español? Pero Esperanza lo abrió. Y algo mágico sucedió. Las palabras en ese idioma extraño no le parecieron extrañas. Era como si su cerebro estuviera diseñado para absorber idiomas como una esponja absorbe el agua. En 2 meses, había memorizado todo el libro. En 6 meses, podía pensar en inglés. La maestra de la escuela, doña Mercedes, una mujer de 60 años que había dedicado su vida a enseñar en ese pueblo olvidado, notó algo extraordinario. Esperanza, la llamó un día después de clases. «Quiero que leas esto». Le pasó un párrafo en inglés de un nivel mucho más avanzado. Esperanza lo leyó perfectamente, con pronunciación que doña Mercedes apenas podía creer. «¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Quién te está enseñando?» Esperanza se encogió de hombros tímidamente. «Nadie, maestra. Solo leo libros y, no sé, simplemente lo entiendo. Es como si mi cerebro supiera qué hacer con las palabras sin que yo tenga que esforzarme mucho». Doña Mercedes se quedó en silencio por un largo momento, mirando a esta niña flaca con el uniforme remendado y los ojos brillantes de inteligencia. Luego hizo algo que cambiaría todo. Fue a su casa y regresó con una caja llena de libros viejos que había acumulado durante décadas de enseñanza. Libros en inglés, en francés que había estudiado en la universidad hace 1000 años, incluso algunos en italiano que había comprado en un viaje a Europa en su juventud. «Toma», le dijo a Esperanza poniéndole la caja pesada en los brazos. «Si tienes el don que creo que tienes, estos libros no serán suficientes. Pero es un comienzo». Esperanza abrazó esa caja como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y lo era, porque con esos libros, en los siguientes 2 años, Esperanza no solo dominó el inglés, también aprendió francés, y luego italiano. A los 11 años, esta niña de un pueblo sin nombre hablaba 4 idiomas con fluidez. Su cerebro parecía tener una capacidad infinita para absorber nuevas lenguas. Los patrones gramaticales que a otros estudiantes les tomaban años entender, ella los captaba en semanas. Los vocabularios que otros memorizaban con dificultad, ella los absorbía como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser despertados. Pero la vida no era más fácil por ser inteligente. De hecho, era más dura, porque mientras su mente volaba con los idiomas y el conocimiento, su cuerpo seguía atrapado en la pobreza cruel de su realidad.
Su padre se enfermó cuando ella tenía 12 años. Tuberculosis, diagnosticaron en el hospital público después de que tosiera sangre durante meses. Ya no podía trabajar en los campos. Ya no podía cargar los sacos de café. Ya no podía proveer para sus 5 hijos. Así que Esperanza, a los 12 años, tuvo que convertirse en el sostén de la familia. Trabajaba limpiando casas de familias ricas en el pueblo vecino antes de ir a la escuela. Ganaba $5 a la semana. $5 que tenían que alcanzar para comida, medicina para su padre, cuadernos para sus hermanos. Hubo noches en las que no comió para que sus hermanos menores pudieran tener algo en el estómago. Hubo noches en las que lloró de hambre, de cansancio, de desesperación, preguntándose si valía la pena seguir luchando. Si su madre se había equivocado al decirle que ella era especial. Porque si era tan especial, ¿por qué seguía sufriendo tanto? ¿Por qué Dios permitía que una niña cargara un peso tan imposible sobre sus hombros? Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba los ojos de su madre en su lecho de muerte. Recordaba su promesa, y encontraba fuerzas para levantarse un día más. Un día, cuando Esperanza tenía 14 años, algo extraordinario sucedió. Doña Mercedes la llamó después de clases con una expresión seria. Esperanza, tengo noticias. Hay una competencia nacional de idiomas para estudiantes de secundaria. El premio es una beca completa para estudiar en la universidad en la ciudad de Guatemala. Quiero que participes. Esperanza se quedó sin palabras. ¿La universidad? ¿Ella? Una niña pobre de un pueblo sin nombre, compitiendo contra estudiantes de escuelas privadas caras de la capital? Era imposible, pero doña Mercedes insistió. Tienes un don, Esperanza. Un don que he visto solo una vez en mis 40 años de enseñanza. Sería un crimen dejarlo desperdiciar. Esperanza quería decir que sí con todo su corazón. Pero había un problema. La competencia era en la capital, a 6 horas de viaje. El transporte costaba $20. Dinero que su familia no tenía. Dinero que significaba comida para 2 semanas. ¿Cómo podía justificar gastar eso en un sueño imposible cuando sus hermanos tenían hambre? Pero doña Mercedes, esta maestra extraordinaria que creía en ella más de lo que Esperanza creía en sí misma, vendió su anillo de bodas. El único recuerdo que tenía de su esposo fallecido. Lo vendió para pagar el viaje de Esperanza a la capital. Cuando Esperanza se enteró de esto, lloró durante horas. No puedo aceptar esto, maestra. Es demasiado. Su anillo era. Pero doña Mercedes la detuvo con una mano en su mejilla. Esperanza, mi esposo murió hace 10 años. Ese anillo era solo metal. Pero tú eres el futuro. Tú eres la esperanza de este pueblo olvidado. Si ganas esa beca, no solo cambias tu vida. Le demuestras a cada niño pobre de este lugar que los sueños imposibles sí pueden hacerse realidad. Así que vas a ir a esa competencia. Y vas a ganar. ¿Me oyes? Vas a ganar. El día de la competencia llegó. Esperanza nunca había estado en la ciudad capital. Cuando el autobús entró a Guatemala City, sus ojos se abrieron enormes viendo edificios tan altos que parecían tocar el cielo, carros lujosos que costaban más que todo lo que su familia ganaría en 10 vidas, personas vestidas con ropa elegante caminando con prisa hacia lugares importantes. Se sintió tan pequeña, tan insignificante, tan fuera de lugar con su vestido remendado y sus zapatos rotos. Cuando llegó al lugar de la competencia, un hotel de 5 estrellas donde nunca en su vida podría hospedarse, vio a los otros competidores. Eran 50 estudiantes de las mejores escuelas privadas del país. Llegaron en carros con choferes. Llevaban ropa de marca. Hablaban con confianza sobre sus tutores privados, sus viajes al extranjero, sus clases especiales de idiomas. Esperanza se sentó en una esquina,
tratando de hacerse invisible. Escuchó como algunos de ellos se burlaban al verla. «Mira a esa», susurró una chica con uniforme caro señalándola disimuladamente. «Apuesto a que es de algún pueblo perdido. Probablemente ni siquiera sabe hablar inglés correctamente. No sé por qué la dejaron entrar». Sus amigas rieron cruelmente. Esperanza sintió como la vergüenza quemaba sus mejillas. Quería desaparecer. Quería correr de regreso al autobús y regresar a su pueblo donde al menos la gente no la miraba como si fuera basura. Pero entonces recordó el anillo de Doña Mercedes. Recordó el sacrificio de su maestra. Recordó la promesa a su madre. No, no iba a rendirse. No ahora. No después de todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Levantó su barbilla, secó las lágrimas que amenazaban con salir, y esperó su turno con dignidad. La competencia consistía en 3 rondas. Primera ronda: traducción escrita del español al inglés y francés. Segunda ronda: conversación oral en los idiomas que cada estudiante dominara. Tercera ronda: una prueba sorpresa que nadie sabía que sería hasta que llegara el momento. En la primera ronda, Esperanza completó las traducciones en la mitad del tiempo que le dieron. Los jueces se miraron entre sí con sorpresa al ver su examen. Perfecto. Absolutamente perfecto. Sin un solo error. En la segunda ronda, cuando le tocó hablar, Esperanza no solo habló en inglés y francés. También habló en italiano, en portugués que había aprendido por su cuenta de unos libros que encontró, y por si eso no fuera suficiente, había empezado a aprender alemán de un diccionario viejo. Los jueces quedaron con la boca abierta. ¿Quién era esta chica? ¿De qué escuela prestigiosa venía? Cuando vieron en su formulario que era de una escuela pública de un pueblo sin nombre, uno de los jueces, un hombre mayor con lentes y expresión seria, la llamó aparte. «Señorita Ramírez», le dijo con voz formal, «su desempeño es extraordinario. ¿Quién ha sido su tutor de idiomas?» Esperanza bajó la mirada, avergonzada. «No tengo tutor, señor. Solo leo libros». El juez la miró con incredulidad. «¿Libros? ¿Solo libros? Me está diciendo que aprendió 5 idiomas sola, sin maestros especializados, sin viajes al extranjero, sin escuela de idiomas». Esperanza asintió tímidamente. El juez sacudió su cabeza con asombro. «Increíble, absolutamente increíble». Llegó la tercera ronda, la prueba sorpresa. Los organizadores trajeron a 5 personas de diferentes países. Un japonés, un árabe, un ruso, un chino y un griego. La tarea era simple pero aparentemente imposible. Los estudiantes tenían 1 hora para escuchar grabaciones de estos 5 idiomas y luego intentar repetir frases básicas en cada uno. Era una prueba de capacidad de aprendizaje rápido y habilidad para imitar sonidos lingüísticos. La mayoría de los estudiantes lograron hacer algunas frases en 1 o 2 idiomas, torpe y mal pronunciadas. Algunos ni siquiera lo intentaron, demasiado intimidados por la dificultad. Cuando le tocó a Esperanza, algo mágico sucedió. Escuchó las grabaciones con una concentración tan profunda que parecía estar en trance. Su cerebro trabajaba a velocidad imposible, identificando patrones, sonidos, estructuras. Y cuando llegó su turno de repetir las frases, todos en el auditorio se quedaron en silencio absoluto. No solo repitió las frases básicas en los 5 idiomas, las pronunció casi perfectamente. El hombre japonés que estaba ahí como referencia se puso de pie sorprendido. El árabe comenzó a hablarle rápidamente en su idioma, probándola, y Esperanza pudo captar algunas palabras y responder con una pronunciación que lo dejó boquiabierto. El auditorio explotó en murmullos. ¿Qué acababan de presenciar? ¿Era esto real?
¿Cómo era posible que una chica de 14 años de un pueblo pobre pudiera hacer algo que estudiantes de idiomas experimentados no podían lograr? Los jueces se reunieron en un rincón, discutiendo acaloradamente. Algunos creían que Esperanza había hecho trampa de alguna manera, aunque no podían explicar cómo. Otros insistían en que acababan de presenciar un genio lingüístico genuino, algo que aparece una vez en una generación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez principal se acercó al micrófono. Damas y caballeros, tenemos un resultado. El ganador de esta competencia, con una puntuación que nunca antes habíamos visto en la historia de este evento, es... Hizo una pausa dramática. Esperanza cerró sus ojos, conteniendo la respiración, rezando con cada fibra de su ser. Esperanza Ramírez, de la Escuela Pública Rural Flor del Campo. El mundo de Esperanza explotó. Había ganado. Había ganado contra todos los estudiantes de escuelas caras, contra todos los niños ricos con sus tutores y sus viajes. Ella, la niña pobre del pueblo olvidado, había vencido a todos. Pero mientras caminaba al escenario para recibir su certificado de beca, mientras los aplausos llenaban el auditorio, Esperanza no pensaba en su victoria. Pensaba en doña Mercedes, quien había sacrificado el anillo de su esposo. Pensaba en su padre enfermo en casa esperando noticias. Pensaba en sus hermanos pequeños que no entendían por qué ella había gastado dinero en un viaje cuando tenían hambre. Y pensaba en su madre, en el cielo, sonriendo con orgullo infinito. «Lo logré, mami», susurró Esperanza con lágrimas rodando por sus mejillas mientras sostenía el certificado con manos temblorosas. «Cumplí mi promesa. Construí mis alas». La beca le daba educación universitaria completa en la mejor universidad del país. Alojamiento, comida, libros, todo pagado durante 4 años. Era un sueño hecho realidad. Pero cuando Esperanza regresó a su pueblo con la noticia, su padre la miró con ojos llenos de tristeza. «Mi amor», le dijo con voz débil desde su cama donde pasaba la mayoría de sus días ahora, «estoy muy orgulloso de ti. Pero, si te vas a la universidad en la capital, ¿quién va a cuidar a tus hermanos? ¿Quién va a trabajar para comprar comida y medicina? No podemos sobrevivir sin ti». Esperanza sintió como su corazón se partía en dos. Tenía razón. Su familia dependía completamente de los $5 a la semana que ella ganaba limpiando casas. Si se iba, morirían de hambre. Su padre moriría sin medicina. Sus hermanos dejarían la escuela. Todo lo que su madre había soñado para ellos se desmoronaría. Pero si no iba a la universidad, si rechazaba esta oportunidad única en la vida, se quedaría atrapada en este pueblo para siempre. Viviría y moriría en la pobreza, su don extraordinario desperdiciado, limpiando casas hasta que sus manos se volvieran viejas y arrugadas como las de su madre. Esa noche, Esperanza no durmió. Se sentó afuera de su casa de láminas, mirando las estrellas brillantes en el cielo sin contaminación lumínica de su pueblo pequeño. Las mismas estrellas que su madre había mirado antes de morir. «Mami», susurró al cielo, «no sé qué hacer. Si me voy, mi familia sufre. Si me quedo, tu sueño muere. ¿Qué hago? Dime qué hacer». Por supuesto, no hubo respuesta. Solo el silencio de la noche y el sonido de los grillos cantando en la oscuridad. Al día siguiente, Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida. Fue a la universidad y les explicó su situación. Les pidió si podía posponer la beca por 1 año, solo 1 año, para poder trabajar y ahorrar dinero suficiente que permitiera a su familia sobrevivir mientras ella estudiaba. Los administradores de la universidad se miraron entre sí con pena. «Lo sentimos mucho, señorita Ramírez», le dijeron con genuina tristeza, «pero las becas tienen fecha de inicio fija. Si no la acepta este año, la pierde».
Esas son las reglas. Esperanza salió de esa oficina sintiendo que el mundo se derrumbaba sobre ella. Había trabajado tan duro. Había sacrificado tanto. Había ganado contra todas las probabilidades. Y ahora, por culpa de la pobreza cruel que la perseguía como una sombra, iba a tener que rechazar su sueño. Iba a tener que quedarse en su pueblo, limpiando casas, viendo cómo sus hermanos crecían en la misma pobreza que ella conocía, sabiendo que había tenido la oportunidad de escapar pero no había podido tomarla. Pero entonces, en el momento más oscuro, sucedió un milagro. Doña Mercedes, su maestra, quien ya había sacrificado tanto, hizo algo increíble. Habló con los otros maestros de la escuela. Habló con el sacerdote del pueblo. Habló con cada persona que conocía. Y organizaron una colecta. Entre todos, 50 personas pobres que apenas tenían para comer, juntaron dinero. $5 aquí, $10 allá. El sacerdote donó $100 de los fondos de la iglesia. Los maestros dieron parte de sus salarios miserables. Y en 2 semanas, habían reunido suficiente dinero para que la familia de Esperanza sobreviviera durante 6 meses mientras ella comenzaba la universidad. Cuando le presentaron el dinero a Esperanza, ella lloró tanto que casi no podía respirar. «No puedo aceptar esto», sollozaba agarrando las manos de doña Mercedes. «Ustedes son tan pobres como nosotros. No pueden». Pero doña Mercedes la detuvo poniendo un dedo sobre sus labios. «Esperanza, cuando una persona de este pueblo triunfa, todos triunfamos. Tú eres nuestra esperanza. Tú vas a demostrar que los niños pobres también pueden volar alto. Así que toma este dinero y vuela. Vuela tan alto que cuando miremos el cielo, podamos verte brillando como una estrella». Y así, con el corazón partido entre la culpa y la gratitud, Esperanza se fue a la capital a comenzar su educación universitaria. Los primeros meses fueron los más difíciles de su vida. Mientras otros estudiantes se quejaban de la comida de la cafetería, ella estaba agradecida de comer 3 veces al día. Mientras otros estudiantes salían a fiestas y gastaban dinero en ropa de moda, ella pasaba cada minuto libre estudiando o trabajando medio tiempo en una biblioteca para enviar dinero extra a su familia. Mientras otros estudiantes dormían hasta tarde los fines de semana, ella despertaba temprano para tomar clases adicionales de idiomas que la universidad ofrecía. Y su don, ese regalo extraordinario que tenía, floreció en la universidad como nunca antes. En su primer año, ya dominaba 10 idiomas con fluidez: español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, japonés, árabe, ruso y chino mandarín. Los profesores no podían creer lo que veían. Estudiantes de lingüística que pasaban años tratando de dominar un segundo idioma la veían aprender 3 idiomas nuevos en un semestre. Era imposible. Era antinatural. Era extraordinario. ¿Lo sientes, amigo? ¿Sientes como tu corazón late más rápido? Esperanza ha llegado a la universidad, ha vencido tantos obstáculos imposibles. Pero su historia apenas está comenzando. Porque lo que viene ahora, lo que está a punto de suceder cuando ella entre a esa sala de tribunal, va a dejarte sin palabras. Va a hacerte llorar. Va a hacerte creer que los milagros sí existen. No te vayas. Por favor, quédate conmigo. La parte 2 te está esperando. Y te prometo que cada segundo va a valer la pena. Si esta historia está tocando tu alma, dame ese like. Suscríbete a Emocio Cuentos porque traigo historias que te hacen sentir vivo. Descansa bien, amigo. Y cuando estés listo, continuamos con este viaje inolvidable. Buenas noches, y recuerda, nunca subestimes a alguien por su ropa rota o sus zapatos gastados, porque detrás de esa apariencia humilde, puede estar escondido un genio que va a cambiar el mundo. Los años en la universidad pasaron como un huracán de conocimiento,
sacrificio y transformación. Esperanza se convirtió en una leyenda viviente en el campus. Los profesores hablaban de ella en los pasillos con asombro y admiración. Los otros estudiantes la miraban con una mezcla de envidia y respeto. ¿Cómo era posible que esta chica del pueblo olvidado, que había llegado con un solo vestido remendado y zapatos rotos, estuviera superando a todos los estudiantes de familias ricas que habían tenido las mejores oportunidades desde que nacieron? Pero lo que nadie veía eran las noches sin dormir. Las lágrimas silenciosas cuando recibía llamadas de su casa diciéndole que su padre había empeorado. El hambre que pasaba para poder enviar más dinero a sus hermanos. El dolor constante de estar lejos de su familia mientras ellos sufrían. En su segundo año de universidad, Esperanza tomó una decisión que muchos consideraron una locura. Además de su carrera principal en lingüística, decidió estudiar simultáneamente Derecho Internacional. ¿Por qué? Porque había descubierto algo que la llenó de indignación y determinación. Había miles, no, millones de personas como ella en América Latina. Personas talentosas, inteligentes, trabajadoras, que nacían en pobreza y nunca tenían la oportunidad de demostrar su valor. Personas que morían sin que el mundo supiera el genio que llevaban dentro. Esperanza quería cambiar eso. Quería convertirse en abogada de derechos humanos. Quería luchar por los olvidados, por los invisibles, por aquellos a quienes el sistema había dejado atrás desde antes de nacer. Sus profesores intentaron disuadirla. Esperanza, estás tomando demasiadas materias. Tu salud va a colapsar. Nadie puede manejar dos carreras al mismo tiempo, especialmente cuando también estás trabajando medio tiempo. Pero Esperanza no escuchó. Había hecho una promesa a su madre. Había hecho una promesa a doña Mercedes. Había hecho una promesa a todos los niños pobres de su pueblo que la miraban como su heroína, como prueba de que los sueños imposibles sí podían hacerse realidad. No iba a decepcionar a ninguno de ellos. Así que durmió 4 horas por noche. Estudió mientras comía. Memorizó leyes mientras caminaba al trabajo. Y su cerebro extraordinario absorbió todo como una esponja gigante que nunca se llenaba. Durante su tercer año, algo terrible sucedió. Recibió una llamada a las 3 de la mañana. Era su hermano menor, Diego, quien ahora tenía 15 años. Su voz temblaba de pánico. Esperanza, papá está muy mal. Está tosiendo mucha sangre. No puede respirar. Necesitamos dinero para llevarlo al hospital, pero no tenemos nada. Nada. Los vecinos ya nos prestaron todo lo que podían. No sé qué hacer. Esperanza, creo que se va a morir. El corazón de Esperanza se detuvo. No, no su padre también. No podía perder a su padre como había perdido a su madre. No ahora que estaba tan cerca de graduarse, tan cerca de poder ayudarlos de verdad. Sin pensar 2 veces, Esperanza salió corriendo de su dormitorio a las 3 de la mañana. Corrió al cajero automático más cercano y sacó todo el dinero que tenía ahorrado. Eran $500. Todo lo que había guardado durante 3 años de trabajo constante, de privarse de todo, de comer lo mínimo para sobrevivir. Lo había estado ahorrando para emergencias, y esta era la emergencia más grande. Corrió a la terminal de autobuses y compró un boleto al pueblo de su familia. 6 horas de viaje. 6 horas de agonía sin saber si llegaría a tiempo o si encontraría a su padre ya muerto cuando llegara. Llegó a su casa al mediodía. Entró corriendo y encontró a su padre en su cama, pálido como un fantasma, con los labios azules por falta de oxígeno. Sus hermanos menores estaban alrededor de él llorando, sin saber qué hacer. Esperanza tomó control de la situación inmediatamente. Llamó a una ambulancia privada, algo que costaba una fortuna, pero era la única manera de llegar rápido al hospital. Usó todo su dinero.
Cada centavo que había ahorrado durante 3 años se fue en esa ambulancia y en los primeros tratamientos en el hospital. Los doctores trabajaron durante horas. La tuberculosis de su padre había empeorado críticamente. Necesitaba medicamentos especializados que costaban cientos de dólares más. Necesitaba quedarse hospitalizado durante semanas. Esperanza se sentó en la sala de espera del hospital con la cabeza entre las manos. Ya no tenía dinero. Ya no tenía ahorros. ¿Cómo iba a pagar por el tratamiento de su padre? ¿Cómo iba a pagar el alquiler de su cuarto en la capital el próximo mes? ¿Cómo iba a comer? Por primera vez en años, Esperanza sintió que la desesperación la ahogaba. Había luchado tanto, había llegado tan lejos, y ahora todo se estaba desmoronando. Quizás debería dejar la universidad. Quizás debería regresar al pueblo y conseguir cualquier trabajo que pagara para mantener a su familia. Quizás su sueño de ser abogada era demasiado ambicioso para alguien como ella. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. El director de su universidad, quien se había enterado de su situación de emergencia, la llamó. Esperanza, hemos revisado tu expediente académico. Eres la mejor estudiante que esta universidad ha tenido en 50 años. Tus calificaciones son perfectas. Tus profesores dicen que eres un genio lingüístico sin igual. No podemos permitir que abandones tus estudios por problemas financieros. La universidad va a crear un fondo especial de emergencia para ti. Pagaremos los tratamientos médicos de tu padre. Te daremos un estipendio mensual para que no tengas que trabajar y puedas concentrarte completamente en tus estudios. Y cuando te gradúes, queremos que te quedes como profesora e investigadora en nuestro departamento de lingüística. Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué hacen esto por mí? El director rió suavemente. Esperanza, ¿sabes cuántos estudiantes tenemos de familias millonarias que apenas pasan sus clases? ¿Cuántos estudiantes que tienen todo en la vida pero no aprecian nada? Y luego estás tú, sin nada, absolutamente nada. Y aún así brillas más que todos ellos juntos. Invertir en ti no es caridad, es invertir en el futuro, porque estamos seguros de que tú vas a hacer cosas extraordinarias que van a cambiar este país, quizás el mundo. Con el apoyo de la universidad, Esperanza pudo continuar sus estudios mientras su padre recibía el tratamiento que necesitaba. Los medicamentos funcionaron. Lentamente, semana tras semana, su padre comenzó a recuperarse. No sería una recuperación completa. Los doctores dijeron que sus pulmones estaban permanentemente dañados, pero viviría. Viviría para ver a su hija mayor graduarse con honores. Viviría para ver el milagro que su esposa fallecida había predicho años atrás. Mientras tanto, Esperanza se sumergió en sus estudios con una intensidad renovada. Ya no era solo por ella. Era por todos aquellos que habían creído en ella, que habían sacrificado por ella, que habían invertido en ella cuando nadie más lo hubiera hecho. Se graduó con las mejores calificaciones en la historia de la universidad. Doble titulación, licenciatura en lingüística aplicada con especialización en 10 idiomas, y licenciatura en Derecho Internacional con enfoque en Derechos Humanos. El día de su graduación, toda su familia viajó a la capital. Su padre, todavía débil pero vivo y sonriendo con orgullo infinito. Sus 4 hermanos menores vestidos con ropa nueva que Esperanza les había comprado. Y en la primera fila, llorando de felicidad, estaba doña Mercedes, su maestra, su ángel guardián, la mujer que había vendido su anillo de bodas para darle la oportunidad de volar. Cuando Esperanza subió al escenario para recibir su diploma, cuando escuchó su nombre siendo llamado con honores máximos, miró al cielo. «Lo logré, mami», susurró. «Construí mis alas.
Y ahora voy a volar tan alto que vas a poder verme desde el cielo. Después de graduarse, Esperanza tuvo ofertas de trabajo de todas partes. Empresas multinacionales le ofrecían salarios enormes para ser su traductora e intérprete internacional. Bufetes de abogados prestigiosos querían contratarla. Organizaciones internacionales como la ONU mostraron interés en su perfil único de habilidades lingüísticas combinadas con conocimiento legal. Podría haberse vuelto rica. Podría haber olvidado su pueblo, su pasado, su promesa. Pero Esperanza no era esa persona. Nunca lo había sido. Nunca lo sería. En lugar de aceptar esos trabajos lujosos, Esperanza tomó un puesto en una pequeña organización sin fines de lucro que ayudaba a inmigrantes y refugiados. El salario era miserable comparado con lo que podría haber ganado en otros lugares, pero el trabajo era significativo. Era importante. Era lo que su corazón le decía que hiciera. Trabajaba con personas de todo el mundo que habían huido de la violencia, la pobreza, la persecución. Personas que llegaban a países extranjeros sin hablar el idioma, sin conocer las leyes, sin tener a nadie que los defendiera. Esperanza se convirtió en su voz. Traducía para ellos en las cortes. Los representaba legalmente. Luchaba por sus derechos cuando todos los demás los trataban como criminales o como cargas para la sociedad. Y su don de idiomas se volvió su arma más poderosa. Podía hablar directamente con un refugiado sirio en árabe, luego voltear y argumentar su caso en español perfecto frente al juez, luego traducir documentos del inglés, todo en el mismo día. Era una abogada única en su tipo. Durante 2 años, Esperanza trabajó incansablemente en esa organización. Ayudó a cientos de personas. Salvó familias de la deportación. Reunió a padres con hijos que habían sido separados. Ganó casos imposibles que otros abogados ni siquiera habrían intentado. Se convirtió en una heroína para la comunidad de inmigrantes, aunque nadie fuera de ese mundo sabía su nombre. Ganaba apenas suficiente para vivir en un apartamento pequeño y enviar dinero a su familia, pero era feliz. Estaba cumpliendo su propósito. Estaba usando sus dones para hacer exactamente lo que su madre le había pedido, ayudar a los olvidados. Pero entonces llegó el caso que cambiaría todo. Un caso que la llevaría a ese tribunal donde nuestra historia comenzó. Un caso que pondría a prueba no solo sus habilidades lingüísticas, sino su coraje, su carácter y su fe en la justicia. Se trataba de una familia de refugiados de Myanmar. Una madre y sus 3 hijos pequeños que habían escapado de un genocidio horrible en su país. Habían caminado durante meses a través de junglas, habían cruzado fronteras ilegalmente, habían sufrido horrores que ningún ser humano debería experimentar. Finalmente llegaron a un país donde pensaron que estarían seguros, donde pensaron que podrían pedir asilo y comenzar una nueva vida. Pero el gobierno rechazó su solicitud de asilo. Dijeron que no tenían suficiente evidencia de persecución. Dijeron que probablemente eran solo migrantes económicos mintiendo para obtener beneficios. La orden de deportación fue emitida. En 2 semanas, esta familia sería enviada de regreso a Myanmar, donde los esperaba casi una muerte segura. La organización donde trabajaba Esperanza intentó apelar, pero todos los abogados senior dijeron que era un caso perdido. No había manera de ganar. Los precedentes legales estaban en contra. El juez asignado al caso era conocido por ser extremadamente duro con los inmigrantes. Era mejor aceptar la derrota y concentrar recursos en otros casos donde tuvieran una oportunidad real. Pero Esperanza no podía aceptar eso. No podía aceptar enviar a una madre y 3 niños pequeños de regreso a una muerte segura solo porque el sistema decía que no había esperanza. Ella se llamaba Esperanza por una razón. Su madre la había nombrado así porque creía que su hija sería la luz en la oscuridad, la esperanza cuando todo pareciera perdido. Así que Esperanza tomó el caso personalmente.
Trabajó día y noche durante 2 semanas preparando la apelación. Leyó cientos de páginas de documentos legales. Buscó cada precedente posible. Y aquí estaba su ventaja única. La familia hablaba un dialecto raro de Myanmar que casi nadie más en el país podía hablar. Todos los documentos oficiales de su caso habían sido traducidos por traductores que en realidad no dominaban ese dialecto. Así que había errores, malentendidos, contexto perdido. Esperanza pasó noches enteras aprendiendo ese dialecto. Su cerebro extraordinario absorbió el nuevo idioma en días, algo que le tomaría años a cualquier otra persona. Habló directamente con la madre refugiada en su propio idioma, sin intermediarios, sin traducciones imperfectas. Y descubrió detalles cruciales de su historia que nunca habían sido comunicados correctamente en las entrevistas anteriores. Detalles que podían hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Preparó una apelación de 100 páginas, meticulosamente documentada, argumentada con pasión pero respaldada por ley sólida. Y pidió una audiencia final frente al juez. Eso nos lleva al momento donde comenzó nuestra historia. La sala del tribunal. Esperanza sentada en esa fila larga, esperando su turno, con su vestido remendado y sus zapatos rotos porque todo su dinero había ido a preparar el caso, no a comprarse ropa nueva. El sobre arrugado en sus manos con los documentos que representaban la única esperanza de esa familia. Y el secreto que pronto revelaría, el secreto de sus 11 idiomas, que dejaría a todos sin palabras. Después de horas de espera, finalmente llegó su turno. Caso número 4782. Familia Tun contra Departamento de Inmigración. Abogada Esperanza Ramírez representando a los demandantes, anunció el secretario de la corte con voz monótona. Esperanza se puso de pie con piernas temblorosas. Caminó hacia la mesa de los demandantes donde la familia Tun estaba sentada. La madre, una mujer de 30 años que parecía de 50 por todo el sufrimiento que había vivido, la miró con ojos llenos de miedo y esperanza desesperada. Los 3 niños, de 5, 7 y 9 años, se agarraban de las manos temblando. Esperanza les sonrió con calidez tratando de darles coraje que ella misma no estaba segura de tener. Luego miró hacia el estrado donde estaba sentado el juez. El juez Armando Castillo, 60 años, con 30 años de experiencia en el sistema judicial. Un hombre conocido por ser brillante pero también despiadadamente estricto. No toleraba tonterías. No se dejaba conmover por historias emocionales. Solo le importaban los hechos, la ley, los precedentes. El juez Castillo miró a Esperanza de arriba a abajo con expresión escéptica. Vio su vestido barato y gastado. Vio sus zapatos que claramente habían sido reparados múltiples veces. Vio a esta joven abogada que no podía tener más de 26 años representando un caso imposible. Suspiró con fastidio. Otro abogado idealista sin experiencia que pensaba que la pasión podía reemplazar el conocimiento legal. Esto iba a ser una pérdida de tiempo. Señorita Ramírez, dijo con voz fría y profesional, este tribunal ha revisado su apelación. Debo decir que es extensa. Quizás demasiado extensa. 100 páginas es excesivo para un caso de asilo que ya ha sido rechazado 2 veces por razones válidas. ¿Tiene algo nuevo que presentar o simplemente está repitiendo los mismos argumentos que ya fueron considerados y rechazados? Esperanza tragó saliva. Sintió como cientos de ojos en la sala la miraban. Escuchó murmullos burlones de algunos abogados del gobierno que pensaban que esto sería fácil. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esta familia confiaba en ella. Sus vidas dependían de lo que ella dijera en los próximos minutos. No podía fallar. No iba a fallar. Levantó su barbilla, miró al juez directamente a los ojos con dignidad, y habló con voz clara que no mostraba el terror que sentía por dentro. Su señoría, con todo respeto,
si tengo información nueva. Información crucial que nunca fue presentada correctamente en las audiencias anteriores debido a barreras lingüísticas y traducciones inadecuadas. El juez levantó una ceja. ¿Barreras lingüísticas? Señorita Ramírez, el tribunal proporcionó traductores certificados en todas las audiencias previas. Los traductores hicieron su trabajo profesionalmente. No veo cómo puede argumentar que hubo un problema de comunicación. Esperanza abrió su sobre y sacó documentos. Su señoría, los traductores que fueron asignados hablaban birmano estándar. Pero la señora Thun y su familia hablan un dialecto específico de la región de Rakhine que tiene diferencias significativas del birmano estándar. Es como la diferencia entre el español de España y el quechua de los Andes. Oficialmente ambos caen bajo el mismo paraguas lingüístico, pero en realidad son lenguajes casi diferentes. Las traducciones previas perdieron contexto crucial, malinterpretaron testimonios clave, y no capturaron detalles importantes que son esenciales para entender la gravedad de la persecución que esta familia enfrentó. El juez se inclinó hacia adelante, su interés ligeramente despertado. Eso es una acusación seria, señorita Ramírez. Está sugiriendo que traductores certificados cometieron errores profesionales. Esperanza negó con la cabeza. No estoy acusando a nadie de mala conducta, su señoría. Los traductores hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento que tenían, pero simplemente no tenían el dominio del dialecto específico necesario para esta familia. Yo sí lo tengo. El silencio llenó la sala del tribunal por un momento. Luego, el juez Castillo rió. Fue una risa corta, casi cruel. ¿Usted? Disculpe mi escepticismo, señorita Ramírez, pero según su expediente universitario que tengo aquí, usted se graduó hace solo 2 años. Y espera que este tribunal crea que usted, una abogada recién salida de la universidad, domina un dialecto oscuro de Myanmar mejor que traductores profesionales certificados que han trabajado en este campo durante décadas. Esperanza sintió las mejillas arderle de vergüenza mientras risas suaves llenaban la sala. Varios abogados del gobierno sonreían con superioridad. Incluso el secretario de la corte sacudió su cabeza con incredulidad. Pero Esperanza no bajó la mirada. No se encogió. No se disculpó por su juventud o su apariencia humilde. En cambio, habló con convicción firme. Su señoría, entiendo su escepticismo, pero los hechos son estos. Me gradué con doble titulación en Lingüística Aplicada y Derecho Internacional con las calificaciones más altas en la historia de mi universidad. Tengo dominio fluido demostrable en 11 idiomas, incluyendo el dialecto Rakhine de Myanmar que aprendí específicamente para este caso. He pasado 2 semanas entrevistando exhaustivamente a la señora Thun en su idioma nativo sin necesidad de traductor intermediario. Y he descubierto información que nunca fue comunicada correctamente en las audiencias previas, información que es crucial para entender que esta familia enfrenta una amenaza de muerte inminente si son deportados. El juez Castillo dejó de sonreír. Ahora la miraba con genuina curiosidad mezclada con desconfianza. ¿11 idiomas? Eso es una afirmación extraordinaria, señorita Ramírez. Y como seguramente sabe, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. No puedo simplemente tomar su palabra de que habla 11 idiomas fluidos, especialmente cuando basa su caso entero en su supuesta habilidad lingüística superior. Esperanza asintió. Entiendo completamente, su señoría. Por eso estoy preparada para demostrar mi competencia lingüística ahora mismo, frente a este tribunal, si usted lo permite. La sala del tribunal explotó en murmullos. ¿Demostrar? ¿Ahora mismo? ¿Cómo? El juez golpeó su mazo pidiendo orden. Silencio. Silencio en la sala. Una vez que todos se callaron, miró a Esperanza con una expresión que mezclaba fascinación y sospecha. Está bien,
señorita Ramírez. Me ha picado la curiosidad. ¿Cómo propone demostrar su competencia en 11 idiomas? Esperanza respiró profundamente. Este era el momento. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había luchado, convergía en este instante. Su señoría, si el tribunal lo permite, me gustaría que me hiciera una pregunta legal compleja, y yo responderé esa misma pregunta en 10 idiomas diferentes además del español. Puede verificar con traductores certificados después si dudo de la exactitud de mis respuestas. El juez se reclinó en su silla, claramente intrigado ahora. Esto era inusual. En sus 30 años como juez, nunca había visto algo así. Muy bien, dijo finalmente. Esta corte indulgirá esta demostración. Pero le advierto, señorita Ramírez, si esto resulta ser algún tipo de truco o actuación para desperdiciar el tiempo de esta corte, habrá consecuencias para su licencia profesional. Esperanza asintió, aceptando el riesgo. Entendido, su señoría. Estoy lista cuando usted lo esté. El juez pensó por un momento, luego formuló su pregunta. Explíqueme el concepto legal de non-refoulement y cómo se aplica en casos de asilo bajo la Ley Internacional de Refugiados. Era una pregunta compleja que requería no solo conocimiento lingüístico, sino también profundo entendimiento legal. Esperanza cerró sus ojos por un segundo, organizando sus pensamientos. Luego los abrió y comenzó a hablar. Primero en español, explicando el principio de non-refoulement con claridad cristalina y precisión legal. Luego, sin pausa, sin titubeo, cambió al inglés. Su pronunciación era perfecta, sin rastro de acento español. Los abogados americanos en la sala se miraron sorprendidos. Luego cambió al francés, fluyendo con la elegancia característica de ese idioma. Después al italiano, luego al portugués. Cada transición era suave, natural, como si su cerebro simplemente cambiara canales sin esfuerzo. Pero cuando continuó con árabe, con la pronunciación gutural perfecta que toma años de práctica dominar, los murmullos en la sala se volvieron más fuertes. Cuando siguió con mandarín, con los tonos exactos que hacen la diferencia entre decir madre o caballo, algunos abogados se pusieron de pie de la sorpresa. Cuando continuó con ruso, luego japonés, luego alemán, el juez Castillo se había inclinado completamente hacia adelante en su silla, con los ojos abiertos grandes y la boca ligeramente abierta en shock absoluto. Y finalmente, Esperanza habló en el dialecto Rakhine de Myanmar, ese lenguaje obscuro que supuestamente era el centro de su argumento. La señora Thun, escuchando su idioma nativo hablado con perfecta fluidez por esta joven abogada latina, comenzó a llorar silenciosamente de gratitud y asombro. Cuando Esperanza terminó, el silencio en la sala del tribunal era absoluto. No se escuchaba ni una respiración. Todos, absolutamente todos, la miraban como si hubieran presenciado un milagro. El juez Castillo se quedó completamente inmóvil por un largo momento. Luego se quitó sus lentes, los limpió lentamente aunque no estaban sucios, se los volvió a poner, y miró a Esperanza con una expresión que nunca había mostrado en 3 décadas de carrera judicial. Era la expresión de un hombre que acababa de ver algo imposible convertirse en realidad frente a sus propios ojos. Amigo, amiga, ¿sientes como tu corazón está a punto de explotar? ¿Sientes esa emoción corriendo por tus venas? El juez, que se burlaba de Esperanza, que pensaba que era solo otra abogada joven sin experiencia, acaba de quedar completamente sin palabras. Pero espera, porque esto no termina aquí. La parte 3 te va a mostrar lo que pasa después, cómo esta demostración imposible cambia todo, y el final, el final te va a hacer llorar lágrimas de felicidad. No te vayas. Quédate conmigo para la última parte. Y si esta historia está tocando tu alma, si sientes algo especial, dame ese like.
Suscríbete a Emocio Cuentos porque cada semana traigo historias que te recuerdan que los milagros sí existen cuando trabajas duro y nunca te rindes. La parte 3 te está esperando, amigo, y te prometo que cada segundo va a valer la pena. Descansa, respira, y prepárate para el final más hermoso que vas a escuchar. Nos vemos ahí. El juez Castillo finalmente rompió el silencio que había caído sobre la sala del tribunal como una manta pesada. Su voz, que antes había sido fría y profesional, ahora temblaba ligeramente con una emoción que él mismo no podía esconder completamente. Señorita Ramírez, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, en 30 años como juez, he visto miles de casos. He escuchado a los mejores abogados del país. He presenciado argumentos brillantes y defensas extraordinarias. Pero lo que acaba de hacer, lo que acaba de demostrar frente a esta corte. Hizo una pausa, sacudiendo su cabeza con incredulidad. Nunca en mi vida profesional he visto algo así. Su dominio lingüístico es, francamente, es asombroso. Es extraordinario. Es, me atrevo a decir, único. Las palabras del juez resonaron en la sala y la atmósfera cambió completamente. Los abogados del gobierno que momentos antes habían estado sonriendo con superioridad ahora se miraban entre sí con preocupación. Los otros abogados en la sala que habían estado esperando sus propios casos se habían olvidado completamente de por qué estaban ahí, totalmente absortos en lo que acababan de presenciar. La señora Tun continuaba llorando silenciosamente, agarrando las manos de sus 3 hijos pequeños que no entendían completamente qué estaba pasando, pero podían sentir que algo importante, algo milagroso, había ocurrido. Esperanza se mantuvo de pie frente al estrado, con las piernas todavía temblando pero con el corazón latiendo fuerte con una mezcla de alivio y anticipación. Había pasado la primera prueba. Había demostrado que no era solo una abogada joven e ingenua. Pero la batalla real apenas estaba comenzando. El juez Castillo se aclaró la garganta y recuperó su compostura profesional, aunque el asombro todavía brillaba en sus ojos. Muy bien, señorita Ramírez. Ha demostrado más allá de cualquier duda que posee habilidades lingüísticas excepcionales. Esta corte acepta su competencia para servir como intérprete directo para la señora Tun y su familia. Ahora, procedamos con su argumento. Dijo que tiene información nueva que nunca fue presentada correctamente debido a barreras de comunicación. Esta corte está lista para escuchar esa información. Esperanza asintió, abrió su carpeta de documentos y comenzó a presentar su caso. Pero no lo hizo de la manera tradicional. No simplemente leyó argumentos legales secos y citas de precedentes. En cambio, hizo algo que transformó completamente la sala del tribunal en algo mucho más profundo que un simple procedimiento legal. Se giró hacia la señora Tun y le habló directamente en su dialecto nativo. Le pidió permiso para contar su historia, la historia real que nunca había sido escuchada correctamente. La señora Tun asintió con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Y entonces Esperanza comenzó a narrar, alternando entre el dialecto ráquine cuando citaba las palabras exactas de la señora Tun, y el español cuando traducía y explicaba para la corte. Su señoría, la señora Tun me dijo algo en nuestra primera entrevista que nunca fue capturado en las traducciones previas. En su dialecto, hay una frase específica que ella usó para describir lo que le pasó a su aldea. La frase es... Y aquí Esperanza pronunció palabras en ráquine que sonaban como música triste y antigua, que traducida literalmente significa el día que el cielo se volvió rojo con la sangre de los inocentes. Esta no es una expresión poética, es una descripción literal de lo que ella presenció. Esperanza continuó, su voz llenando la sala con una narrativa tan vívida, tan desgarradora, que varios miembros del público comenzaron a llorar abiertamente.
Contó cómo los soldados llegaron a la aldea de la señora Tun una mañana de junio. Cómo separaron a los hombres de las mujeres y los niños. Como el esposo de la señora Tun, el padre de esos 3 niños pequeños que ahora temblaban en la sala del tribunal, fue ejecutado frente a sus ojos junto con otros 50 hombres de la aldea. Como ella tuvo que agarrar a sus 3 hijos y correr hacia la jungla mientras su aldea era quemada completamente, mientras los gritos de las personas que no pudieron escapar llenaban el aire. Como caminaron durante 3 meses a través de territorios peligrosos, comiendo raíces y bebiendo agua de charcos sucios, viendo morir a otros refugiados por el camino, todo para llegar a un lugar donde pensaron que estarían seguros. Pero su señoría, continuó Esperanza con voz que ahora temblaba con emoción contenida. Cuando la señora Tun intentó explicar estos detalles en las audiencias previas, los traductores no captaron las sutilezas culturales y lingüísticas. Cuando ella dijo en su dialecto que su esposo fue enviado al lugar donde las almas lloran, el traductor lo interpretó como que él simplemente murió. Pero en su cultura, esa frase específica significa una muerte violenta, una ejecución pública intencional. Cuando dijo que tuvieron que caminar por el sendero de las 1000 lágrimas, el traductor pensó que era solo una expresión poética para un viaje difícil. Pero en realidad es el nombre literal de una ruta de escape que los refugiados de su región usan, una ruta donde miles han muerto intentando escapar. Estos detalles importan. Estos detalles son la diferencia entre parecer migrantes económicos buscando mejor vida y refugiados genuinos escapando de genocidio. El juez Castillo había dejado de tomar notas. Simplemente escuchaba, completamente absorto en la narrativa. Los abogados del gobierno, que se suponía debían objetar y contradecir, permanecían en silencio, claramente conmovidos a pesar de sus obligaciones profesionales de defender la posición del gobierno. Esperanza sintió que este era el momento de ir más allá de los hechos legales y apelar a algo más profundo. Caminó hacia donde estaban sentados los 3 niños de la familia Tun. El mayor, un niño de 9 años llamado Ang, la miraba con ojos enormes llenos de miedo. Esperanza se arrodilló frente a él, poniéndose a su nivel, y le habló en su dialecto nativo. Le preguntó si podía contarle al juez lo que recordaba del día que tuvieron que huir de su aldea. Ang miró a su madre buscando permiso. La señora Tun asintió entre lágrimas. Y entonces este niño de 9 años, que había estado callado durante todas las audiencias previas porque nadie hablaba su idioma correctamente y él estaba demasiado traumatizado para intentar comunicarse en el birmano estándar que apenas entendía, comenzó a hablar. Habló en su dialecto nativo, con voz pequeña pero clara, y Esperanza traducía cada palabra al español para la corte. Vi a los soldados llevar a mi papá con otros hombres del pueblo, dijo Ang mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Mi papá me miró y me dijo, cuida a tu mamá y tus hermanos. Luego escuché ruidos muy fuertes como fuegos artificiales, pero mi mamá me tapó los oídos y me dijo que corriera. Corrimos y corrimos. Mi hermanito de 5 años no podía correr rápido, entonces lo cargué en mi espalda, aunque yo también estaba cansado. Vi fuego en nuestras casas. Vi personas cayéndose y no levantándose más. Tuve mucho miedo. Todavía tengo mucho miedo. No había un solo ojo seco en la sala del tribunal en ese momento. El juez Castillo se quitó sus lentes y se limpió los ojos discretamente. El secretario de la corte, un hombre de 50 años que había visto miles de casos y se suponía debía mantenerse neutral y profesional, lloraba abiertamente. Incluso los abogados del gobierno, entrenados para mantener distancia emocional de los casos, se veían profundamente afectados. Esperanza se puso de pie, miró al juez directamente, y habló con una convicción que venía del fondo de su alma. Su señoría, estos no son migrantes económicos. Estos no son personas buscando aprovecharse del sistema.
Esta es una madre viuda y 3 niños huérfanos que presenciaron el asesinato de su padre y la destrucción de su hogar. Si son deportados de vuelta a Myanmar, no están siendo enviados de regreso a su país. Están siendo enviados de regreso a la muerte. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Luego continuó con fuerza renovada. El principio de non-refoulement que expliqué en 11 idiomas hace un momento existe precisamente para estos casos. Existe para proteger a personas que enfrentan amenaza seria de persecución o muerte en sus países de origen. Esta familia cumple todos los criterios legales para asilo bajo la Convención de Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967. Los hechos están ahí. La evidencia está ahí. La única razón por la que sus solicitudes previas fueron rechazadas fue porque su historia nunca fue comunicada correctamente debido a las barreras lingüísticas que esta corte ahora entiende que existían. Estoy pidiendo a esta corte que rectifique esa injusticia, que les dé a esta familia lo que merecen, una oportunidad de vivir sin miedo, una oportunidad de reconstruir sus vidas. Una oportunidad de sanar del trauma horrible que han experimentado. El juez Castillo permaneció en silencio por un largo momento después de que Esperanza terminó su argumento. El silencio se extendió por 1 minuto completo que se sintió como 1 hora. Finalmente, habló. Señorita Ramírez, señora Thun, esta corte va a tomar un receso de 30 minutos para deliberar sobre este caso. Pero antes de hacerlo, quiero decir algo. Se puso de pie, algo que los jueces raramente hacen durante procedimientos, mostrando respeto excepcional. Señorita Ramírez, usted acaba de darme una lección de humildad que nunca olvidaré. Llevo 3 décadas juzgando casos y creía que había visto todo, que sabía todo. Pero hoy usted me demostró que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Me demostró que a veces nuestros sistemas, por bien intencionados que sean, pueden fallar a las personas más vulnerables debido a problemas que ni siquiera sabíamos que existían. Miró a la señora Thun y sus 3 hijos con expresión que había cambiado completamente de la frialdad profesional del inicio a algo mucho más humano. Y a la familia Thun, quiero disculparme en nombre de este sistema judicial. Sus voces deberían haber sido escuchadas correctamente desde el principio. El hecho de que tomó que una joven abogada excepcional aprendiera su dialecto específico para que su historia fuera finalmente comprendida es un fallo del sistema, no un fallo de ustedes. Se giró para salir hacia sus cámaras privadas para deliberar. Luego se detuvo y miró a Esperanza una vez más. 30 minutos, señorita Ramírez. Pero entre usted y yo, creo que ambos sabemos cuál será mi decisión. Y con esas palabras cargadas de significado, salió de la sala. Los 30 minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Esperanza. Se sentó con la familia Thun, hablándoles en su dialecto, tratando de mantenerlos calmados aunque ella misma estaba temblando de nervios. La señora Thun agarró sus manos y le dijo en su idioma nativo: «Eres un ángel que Dios envió para salvarnos. No importa qué pase ahora, nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros». Esperanza tuvo que contener sus propias lágrimas. Pensó en su madre, en doña Mercedes, en todas las personas que habían creído en ella cuando nadie más lo hacía. Pensó en cómo había llegado desde ese pueblo pequeño sin nombre hasta esta sala de tribunal en la capital. Pensó en todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todo el dolor que había valido la pena para este momento. Finalmente, el juez Castillo regresó. Todos se pusieron de pie. El juez se sentó y golpeó su mazo pidiendo orden, aunque la sala ya estaba en silencio absoluto. Todos contenían la respiración. Después de revisar cuidadosamente los argumentos presentados y la nueva evidencia traída a la luz por la abogada Ramírez, comenzó el juez con voz formal: «Esta corte encuentra que las solicitudes previas de asilo de la familia Thun fueron rechazadas basándose en información incompleta y mal traducida.
Las barreras lingüísticas que existían eran significativas y resultaron en una injusticia fundamental. Por lo tanto, esta corte revoca las decisiones previas y la orden de deportación. La sala explotó en murmullos, pero el juez continuó hablando. Además, esta corte otorga asilo permanente a la señora Thun y sus 3 hijos menores bajo las protecciones de la Convención de Refugiados. Son reconocidos oficialmente como refugiados que enfrentan persecución y peligro de muerte en su país de origen. Se les otorga el derecho de permanecer en este país, de trabajar legalmente, de acceder a servicios sociales y eventualmente de solicitar ciudadanía. La orden de deportación es cancelada permanentemente. Este caso está cerrado. Golpeó su mazo con finalidad. La señora Thun colapsó en su silla llorando incontrolablemente. Sus 3 hijos, sin entender completamente todos los detalles pero entendiendo que algo bueno había pasado, comenzaron a llorar también. Esperanza los abrazó a todos, llorando con ellos, sintiendo el peso de meses de trabajo y preocupación finalmente levantarse de sus hombros. Después de que la sala comenzó a vaciarse, después de que la familia Thun fue escoltada por trabajadores sociales que ahora los ayudarían a comenzar su nueva vida, el juez Castillo llamó a Esperanza a su oficina privada. Ella entró nerviosamente, sin saber qué esperar. El juez estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad con expresión pensativa. Cuando escuchó a Esperanza entrar, se giró hacia ella y para su sorpresa, sonrió. No una sonrisa profesional fría, sino una sonrisa genuina y cálida. «Siéntese, señorita Ramírez», dijo señalando una silla cómoda. «Quiero hablar con usted, no como jueza abogada, sino como un ser humano a otro». Esperanza se sentó, todavía confundida pero intrigada. El juez Castillo se sentó frente a ella y habló con honestidad brutal. «Hoy me dio una de las mayores lecciones de humildad de mi vida. Cuando usted entró a mi sala del tribunal esta mañana, la juzgué. Vi su ropa gastada, sus zapatos viejos, su juventud, y asumí que sería otro caso rutinario con un abogado idealista sin experiencia que perdería. Qué vergüenza me da admitir eso ahora». Hizo una pausa, claramente luchando con sus propias emociones. «Mi familia también fue inmigrante, ¿sabe? Mis abuelos llegaron de Italia sin nada, sin hablar español, enfrentando discriminación terrible. Trabajaron en los campos, fueron tratados como ciudadanos de segunda clase. Pero lentamente, con mucho sacrificio, construyeron una vida. Mi padre se convirtió en abogado. Yo me convertí en juez. Y en algún punto de ese camino hacia el éxito, olvidé de dónde venía. Me volví cínico. Me volví duro. Empecé a ver casos en lugar de personas. Empecé a ver números en lugar de historias humanas». Se quitó sus lentes y los limpió lentamente, una acción que Esperanza ya había notado que hacía cuando estaba emocionalmente afectado. «Pero usted me recordó algo fundamental hoy. Me recordó porque entré a este campo en primer lugar. Me recordó que detrás de cada caso hay personas reales con historias reales que merecen ser escuchadas realmente. Y me recordó que nunca debo juzgar a alguien por su apariencia o sus circunstancias». Miró a Esperanza directamente con ojos que ahora brillaban con respeto genuino. «Usted es una abogada extraordinaria, señorita Ramírez. No solo por sus habilidades lingüísticas, aunque esas son verdaderamente asombrosas, sino por su pasión, su dedicación, su negativa a rendirse incluso cuando todos le dijeron que este caso era imposible. El sistema necesita más abogados como usted, personas que realmente creen en la justicia, no solo en ganar casos». Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos otra vez. «Gracias, su señoría. Sus palabras significan más de lo que puede imaginar». El juez sonrió. «Dígame, ¿qué piensa hacer ahora? Con sus habilidades, podría trabajar en cualquier lugar.
Firmas de abogados internacionales pagarían fortunas por alguien con su dominio lingüístico y su conocimiento legal. Esperanza no tuvo que pensar su respuesta. Voy a continuar haciendo exactamente lo que estoy haciendo, Su Señoría, trabajando con refugiados e inmigrantes que no tienen voz, ayudando a familias como los TUN a navegar un sistema que es complicado incluso para personas que hablan el idioma perfectamente. Esta es mi vocación. Esto es lo que mi madre soñó para mí. Esto es lo que sé que estoy destinada a hacer. El juez asintió con aprobación. Su madre debe haber sido una mujer extraordinaria para criar una hija con tanto carácter y compasión. Esperanza sonrió a través de sus lágrimas. Lo era, y aunque murió cuando yo era muy joven, sus palabras nunca me han dejado. Me dijo que yo era especial, que yo rompería la maldición de la pobreza, que yo volaría. Y hoy, Su Señoría, siento que finalmente cumplí esa promesa. No solo para mí, sino para todos aquellos que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Se puso de pie, preparándose para irse. Gracias por darme la oportunidad de ser escuchada. Gracias por tener la humildad y la sabiduría de ver más allá de las apariencias. Gracias por salvar a esa familia. El juez también se puso de pie y extendió su mano. Esperanza la estrechó firmemente. No, señorita Ramírez. Gracias a usted, por recordarme qué significa realmente la justicia, por mostrarme que los milagros aún suceden cuando las personas buenas luchan por lo correcto, y por demostrarme que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para ser mejor. Cuando Esperanza salió de la oficina del juez, cuando caminó por los pasillos del tribunal hacia la salida, sintió algo que nunca antes había sentido con tal intensidad. Sintió que había llegado, no solo profesionalmente, sino personalmente. Había cumplido la promesa a su madre. Había usado sus dones extraordinarios para hacer una diferencia real en el mundo. Había volado tan alto que su madre definitivamente podía verla desde el cielo. Afuera del tribunal, la esperaba una sorpresa. Su jefe de la organización sin fines de lucro estaba ahí con una expresión de orgullo en su rostro. Lo lograste, Esperanza. Todos en la oficina estamos celebrando. Nadie pensaba que este caso era ganador. Nadie excepto tú. Esperanza sonrió. Gané porque no estaba luchando sola. Estaba luchando con el espíritu de mi madre, con el sacrificio de mi maestra doña Mercedes, con el apoyo de mi universidad, con la esperanza de mi pueblo. Todas esas personas me llevaron hasta aquí. Su jefe la miró con seriedad. Esperanza, tenemos que hablar sobre tu futuro. Después de lo que pasó hoy, después de que la gente escuche sobre este caso, vas a tener ofertas de trabajo de todos lados. Y quiero que sepas que aunque me encantaría que te quedaras con nosotros, no voy a retenerte si decides tomar una oportunidad mejor pagada. Te lo has ganado. Esperanza sacudió su cabeza inmediatamente. No voy a ningún lado. Este trabajo, ayudar a refugiados e inmigrantes, esto no es solo un trabajo para mí. Es mi propósito. Es mi vocación. Es por lo que todos los sacrificios valieron la pena. Su jefe sonrió ampliamente y la abrazó. Sabía que dirías eso. Eres increíble. Lo sabías. Esa noche, Esperanza regresó a su apartamento pequeño, todavía con el mismo vestido remendado y los mismos zapatos rotos. Mañana compraría ropa nueva con parte del salario que había estado ahorrando. Pero esta noche, se sentó en su cama y sacó la fotografía arrugada de su madre que siempre llevaba consigo. La misma fotografía que había sostenido durante las noches más oscuras cuando pensaba que no podría continuar. Miró el rostro de su madre, congelado para siempre en ese momento de amor eterno antes de que la enfermedad se la llevara. Lo logré, mami.
susurró Esperanza a la fotografía con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Construí mis alas exactamente como me dijiste. Aprendí 11 idiomas. Me convertí en abogada. Y hoy salvé a una familia completa de la muerte. Usé mis dones para hacer una diferencia real en el mundo. ¿Estás orgullosa de mí? Espero que estés orgullosa. Como si el universo estuviera respondiendo, una brisa suave entró por la ventana abierta, haciendo que las cortinas bailaran. Esperanza sintió esa brisa como un abrazo cálido, como si su madre realmente estuviera ahí con ella, sonriendo, diciendo sin palabras que siempre había estado orgullosa, que siempre había sabido que su hija era especial, que siempre había creído que Esperanza volaría más alto que las estrellas. Los meses que siguieron trajeron cambios extraordinarios para Esperanza. El caso de la familia Thun se volvió famoso. Los periódicos escribieron artículos sobre la joven abogada que hablaba 11 idiomas y había salvado a una familia de refugiados contra todas las probabilidades. Las estaciones de televisión pidieron entrevistas. Universidades la invitaron a dar conferencias sobre derechos de inmigrantes y la importancia de las competencias lingüísticas en el sistema legal. Y efectivamente, como su jefe había predicho, llegaron ofertas de trabajo de todas partes. Firmas internacionales de abogados ofreciéndole salarios de 6 cifras. Organizaciones de la ONU queriendo reclutarla. Gobiernos extranjeros interesados en sus servicios como mediadora cultural y lingüística. Pero Esperanza rechazó todas esas ofertas. Cada una de ellas. Porque había descubierto algo más valioso que el dinero o el prestigio. Había descubierto su propósito verdadero. Cada familia que ayudaba, cada refugiado que representaba, cada persona vulnerable que defendía en las cortes, era otra oportunidad de honrar la memoria de su madre, de pagar hacia adelante todos los sacrificios que otros habían hecho por ella. Sin embargo, se aceptó un nuevo rol adicional. Se convirtió en profesora voluntaria en su vieja universidad, enseñando un curso especial llamado Derecho de Inmigración y Competencia Intercultural completamente gratis. Quería inspirar a la próxima generación de abogados, especialmente aquellos que como ella venían de orígenes humildes y quizás dudaban de sus propias capacidades. En su primera clase, el auditorio estaba completamente lleno. Más de 200 estudiantes habían venido a escuchar a la legendaria Esperanza Ramírez hablar. Cuando ella entró, usando ropa todavía simple pero ahora limpia y nueva, los estudiantes aplaudieron espontáneamente. Esperanza sintió una mezcla de orgullo y humildad. Se paró frente al podio, miró todas esas caras jóvenes llenas de esperanza y sueños, y comenzó su primera lección no con teoría legal, sino con su historia. Mi nombre es Esperanza Ramírez, comenzó con voz clara y fuerte, y vengo de un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Mi padre estuvo enfermo la mayor parte de mi infancia. Crecí en extrema pobreza, con hambre la mayoría de los días, usando ropa remendada y zapatos rotos. Durante años, todos me dijeron que mis sueños eran imposibles, que alguien como yo nunca llegaría a la universidad, mucho menos se convertiría en abogada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Pero estoy aquí. Y no estoy aquí porque sea más inteligente que ustedes o porque haya tenido ventajas especiales. Estoy aquí porque nunca dejé de creer en la promesa que hice a mi madre moribunda. Porque personas buenas como mi maestra doña Mercedes creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma. Y porque aprendí que los dones que tenemos, cualquiera que sean esos dones, no son para nosotros solamente. Son para servir a otros, especialmente a aquellos que no tienen voz. Los estudiantes escuchaban en silencio absoluto, completamente cautivados. Así que aquí está mi primera lección, continuó Esperanza. No importa de dónde vengas. No importa cuánto dinero tengan tus padres o qué escuela asististe antes de llegar aquí.
Lo que importa es qué haces con las oportunidades que se te presentan. Lo que importa es si estás dispuesto a trabajar más duro que nadie más. Y lo que más importa es por qué quieres convertirte en abogado en primer lugar. Si es solo por dinero y prestigio, habrá momentos en tu carrera donde querrás renunciar. Pero si es porque genuinamente quieres hacer una diferencia, porque quieres ser la voz de los que no tienen voz, entonces encontrarás la fuerza para continuar incluso en los días más oscuros. Después de esa primera clase, varios estudiantes se acercaron a ella con lágrimas en los ojos. Estudiantes que también venían de familias pobres, que también habían enfrentado discriminación, que también habían dudado si pertenecían en un lugar como esta universidad prestigiosa. «Usted es mi inspiración», le dijo una joven estudiante de primer año con acento indígena. «Vengo de una comunidad rural donde nadie nunca ha ido a la universidad. Mi familia vendió todo lo que tenía para pagar mi primer semestre. He estado tan asustada, pensando que cometí un error, que no soy lo suficientemente buena. Pero escucharla hoy me dio esperanza nuevamente». Esperanza abrazó a esta joven estudiante y le susurró: «Eres suficientemente buena. Eres más que suficientemente buena. No dejes que nadie, especialmente tú misma, te diga lo contrario». Un año después del famoso caso de la familia Thun, Esperanza recibió noticias que la llenaron de alegría. La señora Thun había conseguido trabajo en una fábrica textil. Sus 3 hijos estaban asistiendo a la escuela y aprendiendo español rápidamente. El hijo mayor, Ang, le había escrito una carta en español torpe pero sincero: «Querida abogada Esperanza, gracias por salvarnos. Yo estudio mucho en escuela porque quiero ser como usted cuando sea grande. Quiero ayudar a otras familias como usted ayudó a mi familia. Mi mamá dice que usted es ángel. Yo pienso mi mamá tiene razón. Gracias por todo. Con cariño, Ang». Esperanza lloró al leer esa carta. Lloró lágrimas de felicidad pura sabiendo que su trabajo había tenido un impacto real, duradero, que cambiaría generaciones. Pero el reconocimiento más significativo vino de un lugar inesperado. Un día, Esperanza recibió una invitación oficial del gobierno de su país. El presidente quería otorgarle la Medalla Nacional al Mérito Ciudadano, el honor civil más alto del país, por su trabajo excepcional defendiendo los derechos humanos y por ser un ejemplo inspirador de superación personal. La ceremonia sería en el Palacio Presidencial, transmitida en vivo por Televisión Nacional. Cuando Esperanza recibió la invitación, su primera reacción fue de incredulidad. Ella, la niña de un pueblo sin nombre, recibiendo un honor nacional, era surrealista. Inmediatamente llamó a su familia para darles las noticias. Su padre, ahora más saludable gracias a los tratamientos continuos que Esperanza podía pagar con su salario, lloró de alegría. «Tu madre lo sabía», dijo con voz temblorosa. «Tu madre siempre supo que harías cosas extraordinarias». El día de la ceremonia llegó. Esperanza llegó al Palacio Presidencial acompañada por su padre, sus 4 hermanos menores y doña Mercedes. Su maestra, ahora de 63 años y retirada, había hecho el viaje desde su pueblo para estar presente en este momento histórico. «No me lo perdería por nada del mundo», había dicho doña Mercedes. «Tú eres mi mayor orgullo, Esperanza. De todos los estudiantes que tuve en 40 años de enseñanza, tú eres la prueba de que un maestro puede cambiar una vida». El salón ceremonial estaba lleno de dignatarios, políticos, periodistas. Pero Esperanza solo tenía ojos para su familia humilde sentada en la primera fila, vestidos con su mejor ropa, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Cuando el presidente pronunció su nombre, el salón entero se puso de pie y estalló en aplausos. Esperanza caminó hacia el escenario con el corazón acelerado, recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento en que estuvo a punto de rendirse. Al recibir la medalla,
Tomó el micrófono y respiró profundo. Este honor no es solo mío, dijo con voz firme pero emocionada. Pertenece a mi familia, a mi madre que creyó en mí hasta el último día, a mi padre que nunca dejó de luchar, y a mi maestra, que me enseñó que la educación puede cambiar destinos. Yo vengo de un lugar pequeño, pero hoy quiero que el mundo sepa que no importa de dónde vengas, sino hasta dónde estás dispuesto a llegar. Las lágrimas corrían por los rostros de su familia mientras el público volvía a aplaudir. En ese instante, Esperanza entendió que su historia no era solo una historia de éxito, sino un mensaje de esperanza para millones de personas que aún creen que sus sueños son imposibles. Y si esta historia te inspiró, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias que demuestran que los sueños sí se pueden cumplir.